Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, conversar de acciones, de visiones, de políticas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy tenemos a Matthijs Wackernagel, que es un apellido complicado, pero ya como lo conozco tiempos, ya lo puedo mencionar y lo puedo pronunciar bien, creo yo. Él es presidente del Global Footprint Network. Para los que no conocen, es el grupo de expertos en sostenibilidad internacional. Y el día de hoy nos va a explicar justamente qué es el Día del Sobregiro del Planeta. Hemos tenido el informe del IPCC reciente, el mundo está en alarma roja en el 2021. El Día del Sobregiro Ecológico fue más temprano de toda la historia, el día que más temprano habían determinado en la historia, y eso también es una alarma roja. Cuéntanos, Matthijs, en fácil y en corto, ¿qué es el Día del Sobregiro Ecológico? Gracias, Verónica. Y sí, qué gusto estar aquí. En México me llamaron Black and Decker, porque no podían decir Wackernagel. Muy bueno. Pero sí, es algo muy sencillo el Día del Sobregiro. La idea es básica, que vivimos de la regeneración del planeta, de los ecosistemas. Comemos cosas que vienen de la naturaleza. Estamos emitiendo CO2 que tiene que ser absorbido por los bosques, etcétera. Entonces, estamos en competición para utilizar la regeneración del planeta, para todas las cosas que estamos haciendo. Así podemos calcular qué estamos tomando, qué tanto terreno es necesario para darnos lo que necesitamos y qué tanto terreno hay. Porque cómo con dinero podemos utilizar más de lo que estamos ganando, ¿no? Entonces, lo mismo con los ecosistemas, podemos tomar más de lo que se puede regenerar. Y así lo calculamos con 15,000 datos para cada país, cada año, para hacer así los cálculos globales. Y lo que vemos es que entre enero 1 y julio 29 de ese año, nosotros como humanidad, hemos utilizado tanto que el planeta puede regenerar en todo el año. Entonces, por eso es el día del sobregiro, el 29 de julio, es decir, los otros 155 días del año entre 29 de julio y el 31 de diciembre, estamos viviendo de la liquidación de la naturaleza. Wow, wow. Entonces es prácticamente como si tuvieras una cuenta del banco y te gastaste ya toda la plata a mediados de año y ahorita estás tomando prestado de algún lado y que simplemente vas a tener que pagar. Y eso seguramente lo vamos a pagar como seres humanos. Y esto enciende las alarmas respecto a la necesidad de repensar la acción humana, ¿no? Porque si no, simplemente no hay futuro para la vida en el planeta. O sea, ya nos comimos todos los recursos naturales. Si tenemos muchos bienes, podemos sobreutilizar, ¿no? Y así se baja, se baja la fortuna. Y ya estamos en una situación cuando la deuda ecológica, es decir, la acumulación del déficit en el tiempo, ya es tan grande que ya casi no podemos más. Hoy en día, si incluimos todos los gases invernaderos, no solo el CO2 en la cuenta, ya estamos, según el gobierno de los Estados Unidos, que está midiéndolo en Hawái, ¿no? En la montaña ahí, la concentración, ya estamos, o el año pasado, ya estamos a 502 ppm, es decir, partes per millón de moléculas que hay en el aire. 502 son gases de invernaderos. Y los cálculos también muestran de IPCC, por ejemplo, que si estamos encima de 450 ppm CO2 equivalente,
ya tenemos solo un chance de 66% de no aumentar el calentamiento global a largo plazo a 2 grados. Entonces ya tenemos más deuda ecológica en la atmósfera que lo que hemos dicho en París, ¿no? Entonces esto muestra un poquito que la deuda ecológica ya está bastante fuerte. Cuando estamos con 300 ppm, aumentando un poquito a 310, no importaba tanto, pero cuando ya estamos en 500, más de 500, ya es una parte crítica. Pero me parece la cosa más importante es lo siguiente, lo vemos como, oh, el global, ¿qué podemos hacer nosotros, chicos, no? Personas, ¿qué podemos hacer? Es verlo como un contexto, no es el peso de nosotros. Yo solo no puedo cambiar el mundo totalmente, ¿no? Pero lo que puedo hacer es reconocer el mundo en cual estoy viviendo. Entonces, estamos un poquito mal pensando en la conversación global, diciendo, ay, tenemos que esperar hasta que tenemos un acuerdo internacional y todos trabajan juntos porque tenemos que resolverlos juntos. Ujú. Matis, quiero... Pero si esperamos hasta que, y es casi al revés. Ok, justo para ir entendiendo Sí, esto, explícame un poquito, especialmente para la audiencia, en qué se basa para decir que estamos sobregirados. O sea, ¿cuál es el cálculo? Hablaste de ppm, para los que no saben, son partículas por millón que emites a la atmósfera y son partículas de CO2. ¿Cómo comienzas cómo calculas eso? ¿En qué se basa? ¿Es sí. solamente ppm? ¿Es deforestación? ¿Es de Sí, capital es natural? ¿Qué es? todo. Sí, es todos los usos que utilizan regeneración de la tierra. Exacto. Por ¿Cómo qué? ejemplo, zanahorias Ujú. o cereales, arroz, leche, la madera para construir la casa. Todo necesita espacio para regenerarse. Y Ajá, así podemos calcular qué tan grande está mi finca. No es mi finca personal, pero un poquito es mi finca personal, que es necesario para producir todo lo que necesito, para todo mi leche, todo mi comida, mi vino, todo, el claro, café, claro. mi ropa, también algodón, En- la madera de mi casa. No, no una vez que conoces la casa necesitas madera para hacerlo, el papel, absorber el extra CO2 cuando quemo energía fósil. Entonces todo eso es un terreno necesario para mí. Yo puedo calcularlo. Tenemos una calculadora personal si quieren calcularlo por ustedes mismos. Si van a footprintcalculator.org y hay una versión española donde se pueden calcular más o menos qué tantas tierras sería necesario para claro. mantener ustedes, si todos vivieran como ustedes. Entonces, así se puede calcular bastante sencillamente, no es tan complicado. Entonces, por decirte, para hacerlo Ujú, gráfico, ujú. yo como Verónica Arias, ¿no es cierto? Sí. Necesito comer, alimentarme, transportarme, etcétera. Para Mm, esto necesito mi espacio, que todo esto hago, sí. digamos, es una hectárea, ¿no? Mm, Para jugar seguro, mm, debería usar de 2 hectáreas, mm, 1 hectárea. Entonces sí. tengo un ahorro ahí de 1 hectárea. Sí. Pero por último, uso 1 hectárea y recupero 1 hectárea. Pero en este Mm, momento estoy usando no 1 hectárea, sino 4 hectáreas. Y eso sí. sumado por Matis y Sí. Isabela y Sí. Pepito y todo. Entonces todo el mundo está usando 2 planetas, ya 3 planetas de sobregiro. Mm. ¿Es más o menos así? Sí, sí, más o menos. Hoy estamos 73% encima de la regeneración global, al nivel global. Es decir, es como 70. utilizando 1,73 o 1,73 Sí, planeta Tierra. Pero solo tenemos una. Y no, ni sería bien utilizar la Tierra entera, porque también hay otros animales salvajes que también claro, necesitan espacio. obvio. Si no viviéramos como los Países Bajos, pues no todo es la agricultura y nada, muy poco naturaleza salvaje. Entonces,
sí, ya estamos utilizando demasiado. Entonces, Y básicamente se debe a una sobreexplotación de la naturaleza, no hemos sabido administrarla sabiamente. Nuestro estilo de vida es de consumo y de desecho, sí, ¿no? somos muchos, todo, sí, es todo. Sí, es Entonces, el factor de todo. es el... Nosotros lo mostramos con humanos, ¿no? Ujú, Es un poquito, es simplificándolo, pero son las fuerzas más importantes. El dedo, ¿no? ujú, Es la productividad del planeta. Podemos aumentar la productividad manteniéndolo bien, conservación de la naturaleza y todo eso para mantener para la salud del planeta. Eso, es la suministro. Y tenemos 4 dimensiones de demanda. La demanda es cómo construimos las ciudades. Eso determina la movilidad, cómo son las casas, ¿no? Cómo nos movemos, qué tanto compramos. Si tenemos casas más grandes, vamos a llenarlos con más cosas, ¿no? Entonces, cómo son las ciudades determina cómo consumimos. Cómo producimos energía para nosotros, eso es súper importante porque si es energía fósil o energía solar. claro, Cómo comemos, porque ya estamos, la humanidad para la alimentación utilizamos casi la mitad de la biocapacidad del planeta ya es para la comida hoy. ujú, Y el último factor que es lento, pero a largo plazo súper influencial, es qué tanto somos. Porque si somos el doble, solo hay la mitad del planeta por persona, ¿no? Entonces, no, para resolver problemas del clima, la población tiene muy poco a ver porque tenemos que, tenemos que agir mucho más rápidamente que se cambia el tamaño de la población. Pero a largo plazo, si podemos vivir bien en el planeta sin energía fósil, porque es necesario, es importante ver qué tan grande sería optimal la población humana. Y mm, también es una parte importante a largo plazo y dependen, por ejemplo, si todos en el mundo serían, las familias serían similar a la reproducción como por ejemplo en Portugal, España, Italia o Japón, tendríamos como 4.000 millones de gente al fin de ese siglo. Pero si seguimos en la trayectoria por donde estamos, podríamos ser 10.000 millones, que sería mucho más difícil, obviamente. Entonces, hay un gran oportunidad, porque y, también y ahí, sabemos. Mm, ahí hay una discusión ética y discusión filosófica inclusive siempre sobre, hay. Ujú, efectivamente estamos sobreexplotando los recursos naturales, ya lo hemos hecho, pero también hay una sobrepoblación mundial que para unos, según la tecnología y la forma de producir los alimentos, sí podría alimentar a toda la cantidad de gente que ujú. existe. Pero según lo que tú estás diciendo, eh, es como que ya no es viable. Hay demasiada gente, pocos recursos naturales, bienes más escasos cada vez y yo no creo que la tecnología va a terminar resolviendo todos los problemas que hoy por hoy tenemos. Entonces, Necesitamos de todo. claro, Necesitamos de ¿cuáles son los todo. riesgos? ¿Cuál es el mayor riesgo en este momento, según todo lo que estamos oyendo? Me, yo lo diría así. Para mí, el más gran riesgo para la humanidad es el sobregiro ecológico, que estamos utilizando más de lo que tenemos. Eso es el segundo más grande riesgo. El riesgo más grande es no verlo, Mm. porque si no lo vemos, no podemos agir. Si entendemos cómo el mundo funciona, podemos agir y prepararnos para el mundo que está predictible. Eso es lo que para mí me sorprende lo más, que en realidad nunca hemos podido prever el futuro más que hoy. Nunca. Sí. Sabemos el futuro. Sabemos del futuro que queremos comer, que queremos dormir, que queremos movernos, ¿no? Y también sabemos que en cada escenario vamos a tener un mundo con más cambio climático y menos recursos. Puede variar qué tanto menos de recursos, qué tanto más de cambio climático, pero va a ser más de eso. Y así.
es bastante obvio. Las ciudades y los países que se preparen para esa realidad van a poder operar bien y esos que no se preparen van a perder. Entonces no es como un juego que tienes que contribuir al mundo. No, contribuye a tú mismo, ¿no? Si Quito no está listo, Quito no va a ser listo. Entonces, la pregunta no es qué puede Quito hacer para el mundo, es al revés. ¿Por qué Quito está destruyéndose? ¿No? En realidad. ¿Y qué quiere Quito hacer para mantenerse bien? Y ahí son las oportunidades, porque si reconoce, eso es pensamiento sistémico, eso es decir, entendemos el contexto. Si entiendes el contexto y si buscas estrategias cómo poder operar en ese contexto, siempre también apoyes al contexto. Es un poquito abstracto, pero es decir, si buscas estrategias que solo sirven a ti, pero no a los demás, no va a ser replicable y la probabilidad de ganar esa estrategia es mucho menor que una estrategia que realmente es replicable. Si De haces acuerdo. cosas con Quito, que también funcionan para Bonn y para París y para Berlín y para Hanoi y donde sea, va a funcionar para ti y va a funcionar para el todo. Entonces, es Correcto. bien para los demás. Entonces, Correcto. en inglés se dice win-win, todos ganan, Así ¿no? es. Así Pero, es. pero tienes que entender el contexto y eso es que nos limita ahora, que el sobregiro, mucha gente no ha oído de sobregiro ecológico, ni existe como palabra principal en muchos idiomas. Ajá. Es como si nos fuéramos al doctor diciendo, ay, me siento mal y el doctor ni tiene ni una terapia, ¿no? Entonces es un poco de absurdo la situación que es tan obvio que la enfermedad y no tenemos un nombre bien entendido y no Para tenemos ello. terapia. Claro. Entonces, A sí. mí lo que me asombró leyendo justamente tu artículo y reporte Ujú, es que lo que acabas de mencionar, ¿cómo es posible que no lo veamos? ujú, Y cómo es posible que algunos países de primer mundo o países desarrollados como Suiza simplemente no aprobó la ley de cero emisiones o de ujú, CO2. Entonces, sí, estamos siendo ciegos. Si Suiza no lo aprueba, menos aún los otros. Entonces, por ejemplo, El Salvador ujú. creo que ya tiene su sobregiro como de 2 veces su tamaño, ya está re sobregirado, el mismo, Suiza mismo, y no sé si hay buenos y malos ejemplos en eso. Ustedes que tienen esa data, ¿qué buenos ejemplos? Hablemos de las buenas cosas. ¿Qué buenos ejemplos hay y que han sabido guardar sus recursos naturales o su sobregiro no es tan alto? Quizá Costa Rica, ¿cómo le ves? Sí, están hablando de eso. Lo que ahora con la nueva ministra de Ambiente, Mesa, ella ve la necesidad de una economía verde, ¿no? Uh -huh. Pero tendría que ser el programa del ministro de Finanzas, no del ministro del Ambiente. Al fin, Exactamente. Es que es los países tienen impresionante. que sentir, ay, es absolutamente necesario para nosotros. Lo veo interesante, por ejemplo, en Escocia, que no es un país en sí mismo, pero es una nación, una región. Ellos han vivido mucho de la energía fósil en el Mar del Norte, ¿no? Y se dan cuenta que está acabándose como fuente, pero también a largo plazo se puede utilizar energía fósil. Entonces se pusieron estratégicamente mucho más al cambio, de decir, tenemos que cambiar nuestra dependencia a la energía fósil. Ya han bajado sus emisiones en carbono casi 50% desde 1990 como necesidad económica. Lo ven como un eje central de su futuro como país o como Mm. región. Y eso me parece impresionante.
Otros no lo ven tanto. Por ejemplo, Australia, piensan que tienen tantos recursos que no se tienen que preocupar y queman carbono y todo, como si y no lo entiendo bien porque es un país que tiene la posibilidad solar enorme y Ujú. tiene muchos problemas con la quemadura de los bosques. De los Hemos bosques. hecho el cálculo que en el año 2020, cuando teníamos los fuegos importantes, lo que perdieron a través de los fuegos bajó por ese año el balance tanto que por ese año estaba en un déficit ecológico. Australia es impresionante. Y eso Mm. también si vemos América del Sur, y digo del sur, ¿no? América Latina, porque es muy diferente a América Central, que tiene un déficit ecológico bastante fuerte, pero América del Sur es el continente más rico en términos de Del mundo, ¿no? productividad ecológica en el mundo, pero están bajando su ventaja. Es como si los suizos dijeran, ay, tenemos mucho oro en el banco, no tenemos que cuidarlo, que se pierde porque tenemos mucho oro. ¿No? Sí, sí. Así están manejando en América Latina y está basada en una ideología mal puesta del desarrollo y Mm, se llama el derecho al desarrollo sí. en América Latina. Y la idea clave de eso, lo exagero un poquito, pero no es tanto exagerado por mal suerte. La idea principal es decir, vamos a liquidar nuestros recursos como han hecho los europeos y después vamos a hacer como Suiza con mucho dinero y todo bien. Algo, he Y, oído y es, algunos planteamientos de eso, muchos planteamientos de esos. y Es es una tan absurdo locura. porque la seguridad en recursos va a ser la eje más fundamental para poder operar en el futuro. Es cierto, en el pasado, la gente que liquidó lo más rápidamente podía tener más actividades económicas, pero estamos en un nuevo mundo donde estamos en sobregiro Ya no es tan lo mismo. importante que los recursos cada vez van a ser más importantes y venderlos baratos ahora no es una propuesta fuerte. Por eso hablamos del poder ecológico. Ujú. El poder ecológico, que América del Sur tiene el poder ecológico, es un fuente de posibilidad, su billete al futuro fuerte, sí está manejado bien. Y eso es que no veo tanto, que no hay ese orgullo en los recursos que hay y cuidarlos bien para el largo plazo y no venderlos barato. Y claro, es que eso va muy de la mano con lo que yo siempre digo. Creo que nosotros hemos Sí. aprendido siempre a negociar desde lo pobre y no como países ricos, ricos en Sí, biodiversidad, ricos en capital natural, y eso tiene que ser mucho desde la visión de un ministro de finanzas, que sí, es darle la vuelta, ¿no? sí, así es. Es otra visión y otra Mm. conceptualización. Que no creo que lleguemos en nuestros países a darle ese vuelco. Y por eso es tan importante trabajar con los ministros de finanzas, ¿no? Absolutamente. Porque desde ambiente o desde salud, Sí, ahora por la salud sí, quizá sí. hemos regresado a ver, pero si no, simplemente no lo hacemos. Sé que los ministros de finanzas, cuando oyen de desempleo, sudan. Lo entiendo y es para sudar, ¿no? Es algo Claro. sobre el déficit ecológico. No, No, déficit y es que ecológico, ¿qué es eso? No entiendo. claro, Y al no, y fin, además para los ministros de finanzas lo que va a necesitar es rapidito generar empleos y eso significa especialmente en nuestros países, más explotación de minas o más explotación de petróleo o no pensar un poco más a largo plazo, sino que necesitas, es la comida de hoy, es pero una, hambre para mañana, sí, decimos es nosotros. una confusión fundamental, básica, que veo en todos lados. También aquí hablamos de ricos y pobres, pero rico y pobre es un concepto de bienes. Así es. PIB es un concepto de las ganancias de cada año, ¿no? El flujo. Entonces, si producimos BIP, si producimos $100 de PIB, bajando nuestra riqueza $200, sí hemos producido PIB, pero perdemos en riqueza.
Entonces, la confusión entre income, ¿cómo se dice? Ingresos, entre ingreso y riqueza es fundamental, absurdo, porque ustedes en América del Sur son los más ricos, son los más ricos. Así es. No en ingreso, pero en riqueza. Y entonces tenemos que no confundirlos, porque si no, seguimos en estrategias en donde estamos aumentando ingreso a través de la liquidación de nuestra riqueza. De acuerdo. Y eso es Ahora, Matis, peligrosísimo. están ustedes en campaña de estos 100 días de posibilidades. Sí. ¿Qué es esto y cómo podemos apoyar en los 100 días de posibilidades? ¿Cuál es la campaña? ¿Cuál es este concepto? Tenemos el día de sobregiro ecológico, ¿no? Entonces, la gente, esa es una descripción. La gente dice, ¡ay, es tan negativo! No es negativo, es una descripción por dónde estamos. Entonces, ¿qué quieres hacer? No, ¿qué tienes que hacer? Porque nadie hace algo si tienes que hacer esto. No, pero ¿qué quieres hacer en ese contexto? Nosotros decimos, hay la posibilidad de hacerse fuerte, ¿no? Entendiendo el contexto, hay tantas posibilidades que pueden mover la fecha en la buena dirección y también fortalecer nuestra economía. Es económicamente ventajoso prepararse para el futuro que ya estamos reconociendo. Entonces, así vamos a ver, porque son 100 días entre el día de sobregiro y la COP26 para mostrar qué posibilidades hay. Hay tantas, ¿no? Es hay tantas cosas que podemos hacer y ven para ver. Cada día ponemos algo nuevo. El año que viene, me parece, lo que vamos a hacer es diciendo, en ese año estamos faltando 155 días, que no está, entre julio 29 y el fin de año son 150 días. Entonces, tendríamos que decir 155 días de posibilidad, porque esos son los días de deuda. De deuda, Y claro. para que cada día pensamos, ¿qué podríamos hacer diferentemente para no vivir de la liquidación del planeta? Exacto. Y el mensaje siempre, porque obviamente los gobiernos son los que más tienen que hacer, pero el mensaje acá, tú dices, podemos hacer tantas cosas. ¿Cuál debería ser nuestro rol como persona? ¿Qué podemos hacer? Porque este canal lo ven muchas personas y Sí, dicen, bueno, ¿y qué puedo hacer? sí. ¿Cuál sería nuestro aporte? Todos solo somos personas. El ministro es una persona, el jefe del banco es una persona. Pero y también la gente me pregunta, ¿estás bajando tu huella ecológica? Yo digo, no estoy bajando mi huella ecológica, estoy aumentando mi seguridad en recursos, ¿no? Estoy invirtiendo en poder vivir bien sin depender demasiado de recursos. Y esa idea se puede aplicar a todos lados, al hogar, a la ciudad, a la fábrica, a un país. Es un principio universal. Entonces, ¿qué queremos hacer? Me parece, hay varias cosas. Una es que ver qué está mi relación entre vivir en un mundo sobreutilizado, qué tiene valor y qué tiene menos valor. Entonces, cuando se compra una casa o pensar en transporte, etcétera, ¿qué son sistemas en cual invierto que realmente me sirven? Porque si invertimos en una vida que depende tanto de recursos que no tenemos, cada vez va a ser más difícil para nosotros. Pero lo más obvio me parece, es al nivel de ciudad, porque la ciudad no puede moverse, ¿no? La ciudad es por donde está. Y el futuro también es claro. Entonces, las ideas claves para una ciudad que es necesario para poder funcionar en un futuro previsible también es muy claro. Entonces, cada vez cuando estamos construyendo más infraestructura que depende del uso de recursos fósiles, por ejemplo, estamos destruyendo nuestras oportunidades. Perfecto. Pero así no se ve todavía. Pensamos, ay, necesitamos más carreteras porque hay demasiados coches, necesitamos más carreteras, etcétera. Pero al fin estamos Coches, construyéndonos. carreteras, infraestructura, cementar las ciudades, eso no es viable, Sí. las ciudades ya no son viables, tienen que reconcebirse. Y aún más países
con ingresos no tan elevados, como por ejemplo Ecuador no tiene ingresos como por ejemplo Suiza, no pueden hacer errores tan fáciles porque les va a costar más, ¿no? Entonces, cada vez si el dinero está puesto en cosas que van a perder en valor, es aún más fatal para países que no tienen los recursos financieros para cambiar las cosas después. Así es. Entonces, es sumamente una pregunta económica. No hablamos de ecología, ecología es contexto, pero sumamente no ponemos bien economía, no lo pensamos bien en general, Clarísimo, ¿no? clarísimo. Sería buenísimo hacer una charla así con finanzas para que cambien el mindset. Pero bueno, ese es un gran reto, ya lo haremos. Bueno, Sí. quería agradecerte, Matis, con esto cerramos este espacio, agradeciéndote a ti, por Con supuesto, y muchísimo a gusto. todos ustedes por su sintonía. Les invito a compartir con otras personas nuestra página, darles un like, seguir en nuestros canales digitales en Twitter, Instagram, YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Muchas gracias. Perfecto. Y hay varios sitios que vamos a poner donde pueden explorar más cómo los varios países funcionan, su huella personal, etcétera. Jugar un poquito, así se abre la conversación. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de corporación favorita.